Perfecto. Bien, en Historia Universal vamos a hablar acerca de la cultura griega. ¿Cuál es lo más relevante que podemos conocer acerca de los griegos? Bueno, primero, de hecho, tener en cuenta que la cultura griega era sin duda una de las principales o más grandes civilizaciones que el mundo ha conocido. Para muchos, pues, sin duda, el gran aporte de Grecia es la democracia, pero también ha tenido otros importantes aportes, sobre todo en el tema de las matemáticas, a través de sus teoremas, en la filosofía, etcétera, ¿no? Prácticamente, pues, Grecia se convirtió en la gran civilización, o para muchos en la cuna de la civilización, ¿no? Y bueno, eso es lo que hoy día vamos a ir conociendo, algunos aspectos relevantes, ¿no?, de la cultura griega, en lo que es el arte, la religión, etcétera. ¿Sí? Muy bien, vamos entonces a hablar sobre los griegos. Vamos a dejar un poquito acá. Muy bien. A ver. Muy bien. Vamos a hablar sobre Grecia, ¿no? La cuna de la civilización de Europa. Ahí está. Vemos aquí, por ejemplo, algunas obras magníficas de escultura griega, ¿de acuerdo? Empecemos con la ubicación geográfica. Bien. Vamos a encontrar claramente tres zonas muy bien marcadas. Por ejemplo, en esta zona que voy a dibujar aquí, en la zona de los Balcanes, a esta zona se le va a llamar la Grecia continental. ¿Por qué, profesor? Porque los lugares o las polis donde ellos van a habitar están en los Balcanes, que es parte de Europa. Por otro lado, los griegos también se van a asentar en la parte sur de lo que es la península itálica. A esta zona se le va a conocer como la Magna Grecia. Ahora creo que hay una pregunta. A ver, acá hay una preguntita que me acaban de mencionar un ratito, chicos. Voy a leer. Tengo mis lentes acá, pero bueno, me voy a intentar así. Mm, ya, muy bien. A ver, sí, antes de hablar del tema de la cultura griega, vamos a dar una cronología, ¿ya? Miren, nos enfocamos solamente en el caso de Lumbreras. Lumbreras dice que la alta cultura está dividida en formativo, primer desarrollo regional, Imperio Wari, segundo desarrollo regional y Tahuantinsuyo. ¿De acuerdo? Ya. En el formativo nos tenemos dos culturas que son muy conocidas, la cultura Chavín y la cultura Paracas. Chavín aparece en el formativo medio y la cultura Paracas en el formativo superior. En el primer desarrollo regional aparece culturas como Moche, Nazca, Recuay, cultura Lim y Tiahuanaco. Luego lo que es el Imperio Wari es un estado cuyo origen se va a dar con la, con la unión del Nazca, Tiahuanaco y Huarpa, ¿no? El Imperio Wari que absorbe a todas las culturas del intermedio temprano o del primer desarrollo regional. Y luego tenemos un segundo desarrollo regional luego de la caída del Imperio Wari, como es el caso de la cultura Chimú, la cultura Sitán, la cultura Chincha, Ichma, entre otros. Y al final surge un nuevo imperio, el imperio del Tahuantinsuyo, que absorbe a las culturas del segundo desarrollo regional, ¿no? Esa es la cronología, ¿de acuerdo? Muy bien. De todos modos, yo por interno voy a conversar con el estudiante para ayudarlo bastante a entender un poco la cronología del intermedio temprano, ¿ya? O de las culturas en el Perú. Bueno, les estaba mencionando de que en la parte sur de la península itálica, a esta zona se le conoce como la Magna Grecia, ¿de acuerdo? Magna Grecia. Pero también los griegos van a asentarse en diferentes zonas, islas que van acá. Por eso se le conoce como
la Grecia insular, ¿no? Por habitarse en las diferentes islas del mar Egeo. Aunque también llamaría a otra zona, ¿no? Que es acá, en la parte de las costas de Asia Menor, ¿no? Que también se asentaron ahí los griegos. Es más, Grecia no podemos estudiarla como un estado unitario. En realidad, pues, llamamos Grecia, ¿no? Al conjunto de las polis o pueblos que se asentaron en estas zonas, pero que claramente eran estados autónomos, cada uno con su propio estilo, diferentes formas de gobierno. Por ejemplo, en Atenas, la forma de gobierno fue democrática. Claro, no, en sus inicios no fue así, pero resalta pues la democracia, mientras que una aristocracia en Atenas, mientras que en Esparta pues bueno, en Atenas era una oligarquía comercial la que gobernaba Atenas, mientras que en Esparta era una aristocracia guerrera, ¿no? Entonces, hechos diferentes. Si bien es cierto, compartían los mismos dioses, la misma lengua, cada uno tenía un dios principal, ¿no? Esparta, de hecho, era Ares, dios de la guerra. En el caso de Atenas era Atenea, dios diosa de la sabiduría. Pero en este caso, estas polis griegas van a unir fuerzas cuando hay un enemigo en común. Ahora hay que recordar que toda esta zona, los antiguos griegos, toda esta zona que ellos van a habitar, todo esto, para ellos era la Hélade. Ellos se hacían llamar helenos, no griegos, ¿no? Quien le pone la palabra griego son los romanos, ¿no? Como parte pues, de sus vínculos comerciales. Pero ellos se hacían llamar helenos, ¿de acuerdo? Y toda esta zona era la Hélade, ¿ya? La Hélade. Muy bien. Vamos a continuar acá. Aquí, por ejemplo, una de las atribuciones pues, de los griegos es en función pues, a la agricultura, la ganadería, el comercio, ¿no? Ahí, por ejemplo, uno de sus principales aportes también como parte del comercio era el mármol, telas de metal, etcétera, ¿no? Muy bien. Ellos trabajaron muy bien lo que es el oro, la plata, el hierro, el cobre. Ellos tenían pues talleres, ¿no? Donde ellos realizaban ese tipo de importantes obras, como espadas, escudos, la cerámica, etcétera. Aquí vemos pues las colonias griegas que se van a ir extendiendo a diferentes partes del mundo antiguo. Llegaron pues, a habitar en una zona en el norte de África, en lo que es las costas de España, Francia, ¿no? Ahí están, ¿no? Hasta ahí llegaron los colonos griegos, ¿no? Estos son los procesos históricos, ¿no? Hace 2500 años habitaban pueblos llamados prehelénicos, es decir, antes de la llegada de los griegos. Estamos en el periodo cretense, micénico y la etapa oscura. El periodo cretense es importante porque aquí están una población de origen que proviene de los Balcanes, a la cual pues se conocían como los pelasgos, eran grandes navegantes, llegaron a desarrollar lo que es la escritura, el lineal A. Su poder se basaba en la talasocracia, que es un gobierno basado en el poder marítimo. Luego fueron invadidos por los micénicos, se producen pues las invasiones de los aqueos y fundan la ciudad de Micenas, ¿no? Aquí pues donde se produce pues la famosa guerra de Troya, donde los micénicos, al ver pues que los cretenses habían ido a Asia Menor, habían fundado una nueva ciudad, pues ellos buscaban controlar todo el mar, ¿no? Todo el mar Egeo. Y al final pues logran vencerlos, ¿no? Luego vino un periodo llamada la era oscura, debido a que otros pueblos van a, van a invadir los Balcanes, como es el caso de los dorios, los jonios y los eolios, ¿no? Y van a decir todo lo que encuentren, ¿no? Prácticamente no se va a encontrar ni un vestigio para poder estudiar, ¿no? Esta etapa de la historia. Luego viene pues la etapa helénica, donde vemos acá un periodo, el periodo arcaico, donde las polis o estos invasores llegan a fundar las primeras polis y fundan importantes ciudades-estado.
Luego entramos al periodo clásico, donde es el apogeo, pues, de los pueblos griegos, especialmente de Esparta y Atenas. Y ahí se producen, pues, las guerras médicas, que al final vencen los griegos. Surge el siglo de Pericles, un pequeño periodo donde se va a difundir todo lo que es el arte, la ciencia, la filosofía, ¿no? Lamentablemente en esta etapa se produce, pues, la guerra entre Esparta y Atenas, llamada la Guerra del Peloponeso, destruyendo prácticamente las polis griegas y permitiendo que Macedonia, un pueblo al norte, logre controlar a todas las polis griegas. Ahí es donde aparece, pues, el apogeo de los macedonios, primero bajo el control de Filipo II y finalmente a cargo de Alejandro Magno, ¿no? En la cual se produce lo que se conoce como la helenización, ¿no? O el helenismo, ¿no? Que es la fusión cultural entre Occidente y Oriente. Importante porque viene en el examen de admisión sobre lo que es la helenización, ¿no? Aquí vemos a los cretenses, miren sus grandes edificios. Ellos destacan por hacer una serie de ceremonias en honor al toro, ¿no? Se dice, pues, que en la tauromaquia nace en la cultura cretense. Era una aristocracia comercial, ¿no? Cuyo poder, repito, pues se basaba en la talasocracia, como ustedes pueden ver acá, ¿no? De todos los gobernantes, el más famoso es el rey Minos. De ahí, pues, al periodo cretense también se le conoce como el periodo minoico, ¿no? ¿Qué ciudades destacan en el periodo cretense? Noxos, Faistos, por ejemplo. Aquí aparece, pues, la mitología o la leyenda del Minotauro, ¿no? En la cual muchos jóvenes eran sacrificados para aliviar, pues, eh, las ansiedades o las necesidades del Minotauro. Muy bien. Pero obviamente era solamente un mito, ¿no? De ahí tiene otra connotación. Luego tenemos a los aqueos que invaden Creta y también los Balcanes y fundan la ciudad de Micenas, ¿no? Por eso se dice que se conoce como el periodo micénico, ¿no? Ellos introducen, pues, el bronce a los Balcanes, ¿no? Y logran derrotar a los pueblos cretenses y otros pueblos. Ejercen, pues, el comercio marítimo en las islas de Asia Menor, ahí se van a concentrar, pero eso va a ser después de que destruyan a Troya, ¿no? Recuerden que Troya fue destruida por los aqueos. Tenemos acá la Edad Oscura, como les mencioné, un breve periodo de guerras donde los invasores dorios, jonios y olios toman el control de los Balcanes y destruyen todo lo que está a su alcance. Prácticamente hay un colapso de la etapa prehelénica, ¿no? Se llama también etapa oscura porque hay muy pocas fuentes históricas, porque todo fue destruido. Y luego ya viene el periodo helénico propiamente, ¿no? Donde ya los griegos se empiezan a acentuar en estas nuevas tierras y empiezan a forjar sus polis. El primer periodo se va a conocer como el periodo arcaico, ¿no? Donde van a empezar a fundar las primeras polis, las ciudades-estado, como es el caso de los dorios en Esparta, los jonios en Atenas. Muchas de estas tribus instalan, pues, su autonomía política, ¿no? Y desarrollan los primeros Juegos Olímpicos, ¿no? En realidad, pues, se llaman panolímpicos, ¿no? De las cuatro, la que ha sobrevivido hasta el día de hoy son las Olimpiadas, pero también realizan lo que es el teatro, la poesía, etcétera. Vamos a empezar acá con Esparta, ¿no? ¿Dónde se ubica Esparta? Mayormente Esparta se ubica en la península del Peloponeso, ¿no? En la zona de Laconia. ¿A qué se dedicaban los espartanos? A agricultura. Pero ¿son los espartanos que se dedicaban a la agricultura? No, eran sus esclavos, ¿no? Los llamados um, hilotas eran los que se cargaban de la actividad agrícola. Entonces, ¿qué hacía el espartano? Se dedicaba principalmente a la guerra, ¿no? En cuanto a la política, ella era una aristocracia militar, estaba formada por una diarquía y dos reyes, ¿no? Y su principal legislador va a ser Licurgo. Ahí está. En cuanto a la educación, ellos practicaban la eugenesia, es decir, el asesinato de niños. ¿Por qué lo hacían? Porque consideraban de que para tener un ejército equilibrado y poderoso, todos deberían ser hombres fuertes. Nadie podía ser un niño con algún tipo de afectación física o mental. Entonces, a ver, hay una pregunta, creo. Dice acá,
Ah, sí, sí, claro. Como lo envié la vez pasada también los otros diapositivas o PDF, sí, claro que sí, sí, Lady. Voy a enviarlo, no se preocupen. Ujú, correcto. Bien, les mencionaba de que el Estado espartano enviaba a unos funcionarios llamados gerontes. Ellos eran encargados de examinar a los niños recién nacidos. Si encontraban un efecto físico, pues obviamente eran eliminados. ¿Qué pasa, profesor, con aquellos niños que sí han pasado la prueba? Bueno, eran devueltos a sus madres, pero después de 7 años ellos regresaban, ¿no? Y ellos regresaban, obviamente, para luego llevárselos a los gimnasios o zonas de entrenamiento para convertirlos, pues, en guerreros a favor del Estado espartano, a la cual, pues, se les llamaba hoplitas, ¿no? Que era el guerrero espartano, ¿no? Profesor, ¿qué eran las criptias? Bueno, las criptias obviamente era un tipo de, um, por así decirlo, de entrenamiento que tenían que hacer los jóvenes espartanos como parte pues, de su iniciación, al momento de enfrentar a enfrentarse pues a su vida cotidiana. Es decir, ahí lo que tenía que hacer el joven espartano era asesinar pues en este caso a un esclavo, ¿no? En la cual eh, era un deber para ellos hacerlo, ¿no? Era parte de su iniciación, ¿no? Eso también lo hacían para poder controlar la población, ¿no? En este caso era una forma de entrenamiento, de exigencia, ¿no? Era pues el tratar de asesinar, ¿no? A un hilota, ¿no? Y lo tenía que hacer pues con sus propias manos, en la oscuridad, para que nadie se diera cuenta, ¿no? De esa manera, pues, disminuían la cantidad de esclavos en la antigua, en Esparta, ¿no? Esa era, pues, las famosas criptas, ¿no? ¿Y cuál era el ideal, ¿no? Del militar espartano? Se convertirse en un hoplita, ¿no? Un jefe guerrero. No, perdón, un guerrero profesional. Bueno, un guerrero espartano, ¿no? Un guerrero espartano. Porque el militar profesional, como lo tenemos, como lo entendemos, recién se da con Roma, ¿no? El primer, em, en este caso, guerrero profesional. Pero bueno, ahí está, ¿no? El ideal militarista es convertirse pues en un hoplita, ¿ya? Un hoplita. Bien, vamos a ver acá. Continuamos a ver aquí. ¿Cómo está conformada la sociedad espartana? Bueno, a diferencia, bueno, acá también habían diferenciación social. Claramente aquí tenemos a los ciudadanos espartanos de origen dorio, más conocido como homoioi, acá está, homoioi, ahí está, que eran grandes propietarios de tierras, comerciantes. Muchos de ellos tenían una participación directa en el gobierno de Esparta, ¿de acuerdo? Entonces ese es el famoso ciudadano espartano. Luego están los periecos, que eran hombres libres, pero que no pertenecían a Esparta, principalmente se dedicaban a otras actividades y no tenían ningún derecho, ni siquiera a participar en el gobierno, poseer tierras o casarse con espartanos. Y por último tenemos pues a los ilotas, ¿no? Que eran los prisioneros de guerra mayormente. Algunos son descendientes de los pelasgos. Muchos de ellos pues se dedicaban a diversas actividades, aparte de la agricultura, se dedicaban pues a la minería, eran cargadores o campesinos. Y con ellos se practicaban las criptias, ¿no? Donde el joven espartano tenía que eliminar en un determinado momento, en una especie de ceremonia, a los ilotas. Ya está. Muy bien. Aquí vemos pues la política espartana. Es interesante, ¿no? Muchos piensan que la política espartana, los más importantes eran los reyes, ¿no? Por ejemplo, acá están los reyes, pero estos reyes eran elegidos por la Peya, que era la Asamblea Popular, en la cual está integrada por todos los ciudadanos espartanos, ¿ya? Ahora, la Jerusa también era elegido por la Peya, pero ¿qué era la Jerusa? Era el Consejo de Ancianos que formulaban leyes. Y estas leyes eran aplicadas por los éforos, que también eran elegidos, ¿no? Por la Jerusia y la Peya, ¿no? Allí los éforos, ellos supervisaban
el control total de las demás entidades o instituciones del Estado espartano y dirigían la política exterior. Ellos eran los únicos que podían declarar la guerra, por ejemplo, o firmar la paz, ¿no? Los éforos eran como una especie de poder ejecutivo, ¿no? Magistrados que tenían esa función, ¿no? Y además tenían la función de vigilar, supervisar a los reyes, si estaban realizando bien su actividad, ¿no? Su función, ¿no? Entonces, ese, digamos, es la organización política de Esparta, ¿no? La diarquía, es decir, dos reyes, uno militar y dos religioso, los éforos, que se dedicaban de supervisar a los reyes, de aplicar justicia, de dirigir las políticas exteriores, la gerucia, que era la elaboración de, de leyes, y la peya, pues se encargaba básicamente de derogar, aprobar las decisiones de la gerucia, ¿no? Era la asamblea popular integrada por los espartanos, ¿ya? Muy bien. Ahí están los guerreros espartanos. Esta es la criptia, ¿no? El ritual, ¿no? Espartano contra los esclavos, contra las criptias. Ahora vamos a hablar sobre Atenas. Bueno, ¿dónde está ubicada Atenas? Obviamente está en la zona de la Ática, se dedica obviamente al comercio, a la agricultura. En cuanto a política, primero inicia pues con una monarquía y finaliza pues con una democracia. El promotor justamente de la democracia en Atenas es Clístenes, ¿no? Pero ojo, esta democracia de Atenas no es la misma democracia que hoy en día concebimos. Es una democracia, pues, mayormente, para empezar, que solamente eran favorecidos a los jonios, que son los descendientes de los atenienses, los antepasados de los atenienses. Y además tenía que tener algún tipo de capacidad o adquisición económica, ¿no? Si no, no tenía un cargo importante o una participación en la vida política. A diferencia de la educación espartana, ellos mayormente, los atenienses, se dedicaron mucho a lo que es el arte, la filosofía, ¿de acuerdo? También pues vemos acá una sociedad claramente diferenciada, ¿no? Por ejemplo, tenemos a los ciudadanos descendientes de los jonios, los llamados eupátridas, en la cual también gozan de una serie de privilegios, ¿no? Son propietarios de enormes tierras, comerciantes, participan en la vida política. Luego tenemos a los metecos, que son personas libres, pero que no tienen ningún tipo de privilegio en la sociedad ateniense. No participan en el gobierno ni tienen opinión frente a una situación de la política. Los doulios son los esclavos, que en la cual no tienen ningún tipo de derecho. Mayormente, pues, los doulios son conseguidos ya sea por deudas o prisioneros de guerra, y son considerados como mercancía, es decir, se pueden comprar o se pueden vender. En cambio, en Esparta, los hilotas no eran comprados ni vendidos. ¿Por qué? Porque se asumía que eran parte del Estado, ¿no? O que dependían del Estado. Aquí también vemos cómo la organización política, ¿no?, de Atenas, ¿no? Tenemos también la Eclesia, que es una especie de asamblea popular, similar pues a la Peya en Esparta. Ellos también aprueban o no la propuesta de la ley. Tenemos en este caso la Bulé, que es el Consejo de Ancianos, que elaboran leyes también, en la cual pues intervienen en asuntos externos, como propiciar la paz o declarar la guerra. Tenemos los arcontes, que son los que aplican las leyes de la Bulé. Ellos velan por los ritos, las leyes que se deben ir aplicando. Los estrategas dirigen la guerra y tienen la potestad de convocar o no a la iglesia ante una situación que merezca ser atendida, ¿no? Esa es la política ateniense. Tenemos el Tribunal de los Eliastas, una especie de jueces locales, en la cual toca casos menores como robos, adulterio, mientras que el Areópago ya son jueces superiores que toman casos mucho más relevantes, ¿no? Que tienen que ver con la política de Atenas, sin lugar a duda. Aquí vemos una imagen de la vida cotidiana en Atenas. Ahí está. Mira, todos los ciudadanos de Atenas podían tener el uso de la palabra, ¿no? En la cual se les daba un tiempo para que realicen la discusión, ¿ya? Y muchos de estos proyectos, pues, se realizaban en la ciudad de Atenas con la participación de la gente, con mano alzada, por ejemplo, ahí está, ¿no? ¿No? Bueno, luego tenemos, pues, la Grecia clásica del siglo de Pericles, donde va a haber un gran apogeo
del arte, del conocimiento, de la literatura, etcétera, ¿no? Se ven acá las guerras médicas, una guerra entre Esparta, bueno, los pueblos griegos y Persia, el imperio persa. ¿Cuáles son las causas de la guerra entre Grecia y Persia? El control comercial del mar Egeo entre ambos, pugna por la ruta marítima del Helesponto. ¿Cuál es el pretexto? La rebelión de Mileto, ¿no? Que Atenas convence a Mileto para que se rebele contra Persia. Aquí vemos el desarrollo de las guerras médicas. Las más famosas, sin duda, pues va a ser la de Maratón, las Termópilas, ¿no? En la cual acá se inmortaliza Leónidas, ¿no? Que junto con sus 300 espartanos van a tratar de hacer frente en este pequeño estrecho de las Termópilas para contener el avance de los persas y no llegar a Atenas y destruirlos, ya que ellos estaban ya rearmándose para poder contraatacar al imperio persa, ¿no? Consecuencias, obviamente, el triunfo de los griegos, apogeo de Atenas, un monopolio comercial por parte de los helenos, en este caso principalmente de Atenas, y eso causa resentimiento en Esparta, con la cual pues, se produce la guerra del Peloponeso. ¿Por qué se le llama siglo de Pericles? Porque es un breve periodo de apogeo económico, social, político y cultural de Atenas, ¿no? Luego de las guerras médicas. Los comerciantes y los latifundistas se consolidan el poder dentro del sistema democrático, ¿no? Ahí está. Vemos aquí también algunos personajes importantes de la cultura griega, como el tema de la medicina, que va a estar representado por Hipócrates. En cuanto a teatro, tenemos pues, a Esquilo, a Sófocles, a Aristófanes, por ejemplo. Ahí está, ¿no? El anfiteatro. En cuanto a la escultura, sobresale pues Mirón con el Discóbolo, ¿no? Fidias, ¿no? Con la Atenea. En cuanto a arquitectura, está pues Ictinio con el Partenón y Calícrates, ¿no? Que creado pues del Erección. En historia está pues Herodoto, Tucídides. Herodoto, por ejemplo, escribió los 9 libros de historia, mientras que Tucídides escribió la guerra del Peloponeso, por ejemplo. En cuanto a matemáticas, sobresale pues Tales de Mileto, Pitágoras, ahí está, importante la labor de ambos. En cuanto a filosofía, está pues Tales de Mileto, Demócrito, Sócrates, Platón, Aristóteles, ¿no? Que son, digamos, personajes importantes de la filosofía griega. En cuanto a la arquitectura, sobresalen pues tres estilos, ¿no? Ahí está, ¿no? Por ejemplo, ahí está el estilo, este es un estilo más sencillo. Luego tenemos otro ya mucho más complejos. Y sin duda el último, ¿no? Es un estilo muy más elaborado, perfeccionado, ¿no? Ahí está, ¿no? Las columnas griegas, ¿no? Hay tres estilos, ¿no? Dorio, jónico y corintio, ¿ya? Eh, claro, el estilo dorio, el estilo jónico, el estilo corintio me parece que es el más resaltante. Eso es lo que más o menos hay que tomar siempre en cuenta, ¿no? Hay los tres estilos. Ahí está el Partenón, la Acrópolis, Erección, el templo de Zeus. Sócrates, un importante filósofo. La filosofía prácticamente como la conocemos nace con Sócrates. Lamentablemente sus opositores lo obligan a beber cicuta, ¿no? Porque él tenía un pensamiento distinto a los que controlaban o tenían el dominio en Atenas de esa época. Y bueno, pues porque él no creía pues, en los dioses griegos, ¿no? Estaba en contra pues, de la región politeísta en Atenas, principalmente. Esta es la guerra de Peloponeso, una guerra entre Esparta y Atenas y sus aliados. Causas, control político de la Hélade, pugnas entre la aristocracia espartana y la democracia ateniense. ¿Cuál es el pretexto? El apoyo ateniense a Corcira para frenar pues, el ataque de Corinto, ¿no? Ahí están las batallas. Consecuencias, lamentablemente, pues todas las Balcanes, todas las polis han sido no aniquiladas, pero sí diezmadas, ¿no? Y eso va a ser aprovechado por los griegos, ¿no? Vamos a ver acá. La cicuta me parece que es una plantita que lo utilizan como un veneno que tenía que se utilizaba, es una especie de veneno, que obviamente era muy conocido en el mundo antiguo, ¿no? Y bueno, el más famoso,
de ver esa, era pues la cicuta, ¿no? Esta plantita, ¿no? Eh, que lo utilizaban obviamente para, para envenenar a la gente, ¿no? Porque esta plantita, al prepararlo, es muy venenoso, ¿no? Muy venenoso. ¿Ya? En algunos casos la cicuta también es utilizada como una especie para aliviar distintas enfermedades, ¿no? Pero se ha utilizado normalmente como veneno, ¿no? En otras oportunidades se utiliza pues como sedante, analgésico, ¿no? Pero la cicuta se utilizaba bastante como una planta venenosa para matar a sus adversarios políticos. Ujú. Ok, vamos a ver acá. La hegemonía de Macedonia con Alejandro Magno, primero con Filipo II y luego con su hijo Alejandro Magno, que logra pues no solamente unificar a toda la Hélade, sino que su imperio se expande a otros lugares, ¿no? Este se conoce como el helenismo, ¿no? La fusión entre la cultura griega y la cultura oriental, ¿no? El promotor Alejandro Magno, ¿no? Ahí está, ¿no? En cuanto a la cultura helenística, pues vamos a encontrar acá algunos importantes personajes, como Eratóstenes, ¿no? En la cual pues calcula la circunferencia de la Tierra, a Diógenes, un gran filósofo de la escuela cínica, ahí está la Venus de Milos, tan importante pues, la escultura y el arte griego, ¿no? Ahí están también otros eventos importantes. Bueno, ahí está, ¿no? Ahí está la repartición de estas tierras entre los diádocos, dice, ¿no? Lo que pasa es que tras la muerte de Alejandro Magno, su imperio va a ser dividido entre sus cuatro generales, ¿no? Casandro, Lisímaco, me parece también el otro es Antígono y Ptolomeo, ¿no? Que este último se queda pues con las tierras de Egipto. Y hay que recordar pues que Cleopatra es la descendiente de Ptolomeo, ¿no? Muy bien. Bien, chicos. Vamos ahora a desarrollar las preguntas que están acá. Un ratito. Ujú. A ver, voy a compartir mi pantalla. Ujú. A ver, listo. Ya está. Listo, muy bien. Vamos a ver. Vamos a esperar que se pueda ver el documento. Ya está. Muy bien. Vamos entonces con la primera pregunta, ¿ya? Y dice lo siguiente. Dice, la base geográfica sobre la cual se desarrollaron los griegos se le conoce como la península de los Balcanes, ¿no? La Grecia continental principalmente, ¿no? Ahí se encontraron los principales pueblos griegos, como es el caso de Atenas y Esparta. Dos, vamos a ver acá. Los polis más importantes, conocidos como los ojos de Grecia. A ver, ustedes chicos, que hemos hablado justamente de esos dos pueblos, ¿cuáles creen que sean? A ver, escríbanlo, díganlo por el micrófono, a ver. Uno de ellos va a ser Atenas, ¿verdad? Pero ¿quién será el otro? La A, ¿no? Muy bien, Samuel, excelente, ¿no? Atenas y Esparta, ¿no? Conocido como los ojos de Grecia, excelente. Tres. La forma de gobierno que caracterizó a la poli conocida como Esparta fue la forma de gobierno que al final toman la democracia, ¿no? Ah, no, como Esparta, hablando de Esparta, disculpen. Ahí cuál sería la respuesta. La aristocracia, ¿no? En Esparta fue conocida la forma de gobierno una aristocracia guerrera, ¿ya? Vamos a ir ingresando acá. Ya está. Continuamos. Cuatro. El político que destacó por su labor reformista y conocido como el creador de la democracia en Atenas. ¿Se acuerdan que mencioné quién es el promotor de la democracia? Clístenes, ¿no? La letra E. Solo también es importante de legislador
ateniense, pero tuvo otra función, ¿no? Como por ejemplo la reforma política, ¿no? La bulé, el aerópago es gracias a las labores de Solón. Muy bien. Sigamos. 5. Perdón. Las polis griegas, que destacó por su férrea formación militar, valorando la fuerza física por encima de lo espiritual académico, ¿quiénes fueron? Los espartanos, ¿no? Ellos pues eran muy disciplinados, prácticamente la población, todos ellos se dedicaban pues a la vida militar, ¿no? Muy bien. 6. El intelectual griego considerado como el padre de la historia. Escribió 9 libros de historia. Herodoto, ¿no? Muy bien, las 6. Dionisio y Apolo fueron deidades griegas representantes respectivamente. A ver, Dionisio, a ver, ¿quién creen que era Dionisio? Era, pues le gustaba mucho lo que es el vicio, ¿no? El vicio, Dionisio. Apolo representaba por la belleza masculina, ¿no? Pues por ahí va la idea, ¿no? La E, dicen por ahí muy bien, la E, que alguien más a ver de repente, ¿no? ¿No? Era pues el dios del vino y de las artes, ¿no? Así es, correcto, ¿no? Parecía pues de las fiestas, bueno, también de las fiestas, pero no del inframundo, ¿no? El inframundo pues es Hades, ¿no? Muy bien. Entonces la respuesta es la letra B, B de bueno, ¿ya? Muy bien, vamos. Complete correctamente la siguiente frase. La Primera Guerra Médica tuvo como desarrollo, como desenlace la batalla de, y el rey persa derrotado fue, ya. La Primera Guerra Médica, claro, en este caso fue en Maratón, así es, ¿ya? En Maratón, y la cual pues derrotan a los persas, ¿no? Y estaba bajo el mando del emperador persa Darío. Entonces la respuesta sería la letra D. Muy bien, la letra D. 9. En Atenas, el órgano encargado de la elaboración de leyes. ¿Cuál era el encargado? La bulé, ¿no? Muy bien. Conformado pues por cientos de ancianos, ¿no? De mucha experiencia. 9b. 10. El periodo de apogeo de la democracia, de la ciencia y el arte en Atenas se conoce como el siglo de Pericles, ¿no? Recuerden eso, ¿no? Siglo de Pericles, letra C, muy bien. 11. ¿Quién es el legislador ateniense conocido en la historia en la antigüedad por ser un autor de código severo? Bueno, no les había mencionado, pero era un personaje que gobernaba de manera, pues, muy autoritaria um, y sus normas, a veces lo dicen que lo escribía con sangre, ¿no? Por eso que cuando son leyes severas, actualidad se le conoce como draconianas, en honor a este personaje, ¿no? Dracón, ¿no? La letra B. 11, perdón, 12. Complete el correspondiente enunciado. El gran formador del Estado ateniense fue el legislador y el Estado espartano fue, bueno, de hecho, pues fue primero Solón y Lisurgo, ¿no? Solón Atenas y Lisurgo de Esparta. Muy bien. 13. En la guerra de Peloponeso, Esparta derrotó en Atenas, ¿en qué batalla? Creo que lo habíamos mencionado ahí, ¿verdad? Claro, en Egospotamos, ¿no? Egospotamos, ahí está. 14, 14, 14, 14. En la batalla de Queronea, los ejércitos macedonios liderados por vencieron al ejército griego. En este caso, pues, hablamos pues de Filipo II, ¿no? Filipo II. Luego, pues, más tarde, él va a ser asesinado y asume su hijo Alejandro Magno. Bien, chicos. Bien. Bueno, hasta aquí el tema de lo que es historia universal, ¿no? De Grecia.